En este video vamos a hablar sobre los medios de comunicación y los procesos electorales, analizando el rol de la prensa ecuatoriana como actor político, con énfasis en la crisis social y económica de 1922. ¡Ay, qué interesante, March! Cuéntamelo todo. Para Irving Berlin, en su texto Medios de comunicación y procesos electorales, nos relata acerca de los monitoreos de medios, donde nos indica cómo en la actualidad existe una hipermediatización de la política y de la cultura causada por las industrias de los medios de comunicación que controlan el acceso a los actores, temas, coberturas, tipo, cantidad y calidad de la visibilidad del contenido comunicacional que se ofrecerá en sus medios, lo que conlleva a que los medios de comunicación se conviertan en actores políticos de primera orden. Por lo tanto, el monitoreo del accionar de los medios de comunicación es importante, a fin de conocer el estado de los contratos publicitarios e inversiones de los partidos políticos durante las campañas electorales, así como también estudia las correlaciones entre coberturas y tendencias electorales, el estado de la opinión publicada sobre temas urbanos, raciales, culturales, de discriminación racial o sexual, el papel de los medios de la gestión de determinadas políticas públicas, entre otras. En América Latina, los monitoreos de medios pueden caracterizarse según el observador, los objetivos perseguidos, las técnicas utilizadas y las inferencias derivables. Los observatorios de los medios de comunicación pueden ser observadores de medios de comunicación de tipo empresarial. Estos parten de la información como una valiosa herramienta de comunicación estratégica, porque permite gestionar de forma positiva la imagen pública de instituciones y empresas, prever situaciones que desencadenen crisis o determinen el entorno en el que se desenvuelven para definir acciones operativas, o bien como eje del diagnóstico de las tendencias de la opinión pública que pueden ser favorables o no a los intereses de los organismos. Construyen grandes bancos transnacionales de información sobre comportamientos del consumidor y hasta del votante. Entre estos observatorios se encuentran Más Control en Bolivia, la española Media Monitor International, que opera en 11 países, Media Tracking, que trabaja en México y Centroamérica, o Audis en Argentina. Estos servicios son requeridos por grandes grupos empresariales y entidades del Estado, puesto que la información es poder y la oportunidad de su acceso aumenta su potencial. Observadores de medios de comunicación de tipo de las organizaciones no gubernamentales destacan los monitoreos de temas ecológicos, de género, de prácticas culturales, discriminación discursiva y, desde luego, de coberturas en las campañas políticas y gubernamentales. Estas organizaciones generalmente son financiadas por agrupaciones internacionales, entre las que se destaca el Instituto Europeo de los Medios en Europa Central, el Centro Internacional de Derechos Humanos y Desarrollo Democrático de Canadá, el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, la Fundación Internacional de Sistemas Electorales y el Centro de Asesoría y Promoción Electoral del Instituto Americano de Derechos Humanos. La acción de estos organismos en los diversos países de América ha contribuido a popularizar la preocupación y las técnicas de monitoreo desde la década de los años 90 y, desde luego, a sensibilizar tanto a periodistas como a políticos y ciudadanos acerca del papel fundamental de los medios de la democratización de la región. Como resultado de estas investigaciones, se ha llegado a fijar indicadores como A. La relevancia de los actores y de los temas para los diferentes medios de comunicación. B. Las tendencias en la cobertura tanto noticiosa como de opinión en distintos momentos de la campaña electoral. C. Las cantidades de información publicitaria pagada transmitida por los partidos políticos y los candidatos. Más recientemente se están incorporando criterios de calidad profesional, análisis de fuentes y valoración de las narrativas para medir el tema comunicacional electoral. Los observadores de medios de comunicación de naturaleza universitaria son cuerpos académicos con proyectos de investigación sobre la gestión de la información pública. Los objetivos de estos estudios están conectados con las discusiones acerca de las teorías y técnicas utilizadas, procesos de enseñanza-aprendizaje y responsabilidad social política de las instituciones educativas ante sus poblaciones. La novedad de estos análisis se refiere tanto a las técnicas como a las correlaciones que se formulan. Por ejemplo, los estudios españoles que suman a las mediciones clásicas de cobertura,
paquetes de encuestas de inicio y de fin de las campañas políticas para verificar las transformaciones de opinión de ciertas audiencias acopladas a determinados contenidos, o bien los análisis de contenido acerca de los temas aglutinantes de opinión de los candidatos y su papel en las identidades y en los enclaves políticos. El monitoreo de medios de comunicación se ha convertido en pieza angular de la crítica al sistema político comunicacional, ya que los medios de comunicación tienen un papel destacado en la formación de la opinión y una democracia representativa solo existe cuando no se privilegia a ninguno de los participantes y cuando es capaz de crear y mantener un ambiente de confianza entre los ciudadanos, así como la certeza de que el voto será respetado. ¿Cuándo vamos a aprender? La democracia no funciona. En el caso mexicano, los monitoreos de la prensa muestran con sus cifras la evolución de un sistema de conducción de masas, donde los accesos informativos estaban condicionados a la lógica del poder presidencial y su articulación con el partido de Estado, hacia otro sistema más típico de las democracias capitalistas llamado de persuasión de masas. Por si acaso había un pequeño incidente, un tipo que ha venido con un cartel diciendo que la gente de aquí es pagada, ¿no? ¿Quién ha sido pagado para venir aquí? Por favor, alce la mano. No alcen, pues, sino... ¿Quiénes han venido? A ver, bajen las manos ahorita. ¿A quién se le ha pagado 20 centavos para venir aquí, por favor? Bueno, pero ahí hay pero parece que es medio trastornadito. Cuidado, cuidado. En este sentido, según Flavia Brandenberg, los medios de comunicación tenían un potente efecto sobre la configuración de las opiniones y el comportamiento de los votantes, ya que estos responderían de manera directa a los estímulos proporcionados por ellos. Esta visión fue la que se conoce como la del poder omnímodo de los medios de comunicación de masas. Desde esta perspectiva, el receptor era pasivo, sin relaciones interpersonales, un ser inerte que sin ningún tipo de resistencia asume las opiniones y posicionamientos que se le brindan a través de los medios de comunicación. Por otro lado, la historia mexicana de los medios de comunicación y los procesos políticos se ha ido desarrollando de un mercado de comunicaciones limitado, tanto en las ofertas de prensa como de medios electrónicos y digitales, por discrecionalidades presidenciales y bajo desarrollo tecnológico y profesional, se ha pasado a otro totalmente abierto, plural, múltiple y dependiente de los crecientes grupos de consumidores de información de todo tipo, llevando así a la cobertura política y electoral, como también lo ha sido en el Ecuador. Sin embargo, las categorías utilizadas desde la transición mexicana hasta la actualidad siguen siendo las mismas, ya que mantienen el énfasis en los criterios de A. Frecuencia de aparición, B. Tono de la información y en algunos casos temáticas de la agenda. En esta misma línea se han incorporado variables como correlaciones entre presencias mediáticas y resultados electorales, o bien entre intención de voto, opinión positiva, inserciones publicitarias, coberturas informativas de medios electrónicos y diferentes procesos electorales, aunque no valoran aspectos tales como la sincronización mediática y la tematización. Lo que ha llevado a que la evaluación de estas nuevas categorías subraya que el control de la información política y electoral ya no es un asunto simplemente de accesos, sino de los encuadres que pueden tener importancia en la producción o la exposición de noticias. Ya que, según Flavia Brandenberg, la campaña electoral fue considerada como un espacio privilegiado de la relación de influencia entre medios, políticos y ciudadanos, señalando que las campañas cumplían 3 funciones. Primero, activaban el interés en aquellos a quienes la política les era indiferente. Segundo, reforzaban la intención de aquellos con lealtades partidistas. Y tercero, convertían a los que estaban dudosos, pero también cautelosos, respecto al poder de aquellos que enfatizaban el papel del contacto personal, los líderes de opinión y las discusiones en el grupo social sobre la decisión del voto. En conclusión, los monitoreos de las campañas políticas en México y en la mayoría de los países latinoamericanos mantienen métodos y técnicas relevantes para escenarios de control informativo, pero insuficientes para explicar la operación política de los medios en escenarios abiertos y competitivos. En este sentido,
En México, por ejemplo, en momentos de especial confrontación política, se ha demostrado que la sincronización de varios medios en torno de un tema político es capaz de orientar tendencias electorales de manera más clara en beneficio o en contra de alguno de los candidatos, pese a existir una observación de los medios de comunicación. El marketing político a nivel latinoamericano ha afectado los niveles de democracia interna de los partidos políticos, ya que los partidos cada vez más depositan su confianza en especialistas de las consultoras, en los medios y en las agencias de publicidad, más que en los militantes de su propia organización. Se privilegian vías de comunicación cortas de rápidas respuestas a los ataques de los oponentes, sin tiempo para las consultas pausadas y deliberativas a los miembros del partido. Ahora bien, es menester enfocarnos en el rol de los medios de comunicación en una de las crisis y revueltas con gran relevancia en Ecuador, siendo esta la de Guayaquil de 1922. El 15 de noviembre de 1922, Ecuador fue testigo de una marcha masiva de trabajadores convocada a raíz de una huelga de carácter general que concluyó con una fuerte represión militar y el saldo de centenares de muertos en la ciudad de Guayaquil. Asimismo, trajo consigo la implementación de distintas medidas económicas que tenían como fin sobrellevar la crisis económica nacional como producto de la caída de la exportación cacaotera. El artículo de la revista de estudios latinoamericanos Nueva Época precisa un análisis sobre el accionar, el rol político y social de la prensa ecuatoriana en el desarrollo de la crisis de 1922, considerando lo oportuno entender la posición y el rol de los distintos actores dentro de la mencionada revuelta social, principalmente de los medios de comunicación locales. Tal como lo sostiene Mirta Kircher en su artículo publicado en 2014, precisamente la prensa y los medios de comunicación como fuente de información juegan un papel importante en la historia sociocultural y política de un país, siendo así testigos de primera línea de varios acontecimientos que configuran la historia de un determinado país. Sin embargo, a lo dicho, y haciendo referencia a las palabras de Fernando Rivas, los periódicos y los diarios no son textos inocentes, ni tampoco guardianes de la verdad histórica de una nación, sin desmerecer su importancia dentro de la construcción de los imaginarios sociales y el impacto directo o indirecto en los tejidos sociales. Es por ello que merece un análisis de los contenidos de los medios, su accionar, su modo de presentar la información y el impacto generado al interior de la sociedad y sobre todo la coyuntura de carácter política que podría llegar a alcanzar. La masacre del 15 de noviembre de 1922 fue el lamentable resultado de la huelga obrera y la movilización popular desatada en Ecuador en el marco de una crisis cacaotera que se tradujo en desempleo, formas precarias de producción e inflación. Han circulado dos versiones de los hechos, la de los represores y la de los actores del movimiento. Para los represores, la movilización estuvo protagonizada por turbas de saqueadores con influencias indeseables que iban a destrozar la ciudad. Así, el movimiento de los artesanos, asalariados industriales y de servicios tuvo para la versión oficial el concepto de motín urbano que debía ser reprimido. Para los actores de los acontecimientos, la Federación de Trabajadores Regional Ecuatoriana se trató de un proceso de movilización popular de más de 2 meses que culminó en una huelga general, en donde el papel vital tuvo la sociedad de cacaoteros. Una tercera versión es destacada por González Leal, que señala que al interior de la huelga se dieron 2 movimientos, uno de corte sindical, liderado por los obreros, y otro de corte monetario encabezado por la Central de Obreros del Guayas, que a su vez recogía el planteamiento de los importadores. El primero exigía reivindicaciones salariales y respeto de la legislación laboral, mientras que el segundo exigía la expedición de la ley de incautación de giros para frenar la especulación financiera por parte de los agroexportadores. La agitación social arrancó en el mes de septiembre cuando el movimiento estudiantil impidió la promulgación de una ley que recortaba la autonomía universitaria. Siguió con la huelga de los trabajadores ferroviarios y la manifestación convocada por la recién creada Federación Regional de Trabajadores del Ecuador. El 8 de noviembre, los obreros de la empresa de luz y fuerza eléctrica y carros urbanos solicitaron un incremento salarial y el respeto a las 8 horas diarias de trabajo,
Los empresarios rechazaron los pedidos e impidieron a los trabajadores sacar los vehículos de la calle, marcando el inicio de la huelga. En solidaridad se sumaron los trabajadores del gas, los tipógrafos y también las industrias que funcionaban con electricidad, es decir, la agitación saltó a las calles. El 13 de noviembre, la recién creada Federación de Trabajadores Regionales del Ecuador declaró la huelga general de actividades. A esta medida se sumó la Confederación Obrera del Guayas, cercana a los intereses de los banqueros e importadores de la época. Ante el temor de una revuelta generalizada, el gobierno de José Luis Tamayo optó por una respuesta armada contra los obreros movilizados y por la expedición de una ley de incautación de giros en beneficio de los importadores. Estimaciones de prensa señalaron un balance de cerca de 1 millar de muertos, los cuales fueron arrojados al río o sepultados en una fosa común. La normalidad tardó varios días en retornar. A la prensa le tomó 2 días para volver a contar lo sucedido. El papel de los medios de comunicación en la revuelta de 1922 se desarrolla con el triunfo del liberalismo y con ello del Estado laico. Había definido una nueva estructura de hacer periodismo en el país. La eliminación de la censura por parte del clero permitió, entre otras cosas, un ejercicio de la libertad de imprenta y una explosión del diarismo en Ecuador. El auge económico, producto de las exportaciones y la integración nacional promovida por el liberalismo, posibilitó la emergencia de una prensa con contenido comercial y publicitario, y con ello la constitución de empresas editoras. En términos productivos, el diario El Telégrafo tenía mayor desarrollo tecnológico que le permitía aumentar el tiraje de los periódicos e imprimir páginas a color y fotografías. Además, contaba con el uso del cable telegráfico que le daba mayor inmediatez a las noticias. En Guayaquil, en el año de 1922, existían varios diarios tales como Diario El Telégrafo, que se caracterizaba por la oposición al gobierno de José Luis Tamayo, cercano a los intereses de la banca y a los importadores. Diario El Guante, cercano a los planteamientos de los exportadores expresados en el Banco Comercial y Agrícola. Diario El Universo, enfocado en la información publicitaria. El Tiempo, medio que manejaba en segundo plano la confrontación nacional. Tanto por la influencia política que logró, así como la coyuntura política, económica y financiera que tuvo, nos centraremos en el rol del diario El Telégrafo dentro de esta revuelta social. El diario El Telégrafo, al ser un periódico de corte liberal, mostró apoyo a las reformas liberales emprendidas por Alfaro, pero también fue su moderado opositor, vinculado más bien a la facción liberal liderada por Baquerizo Moreno, y no se mostró a favor de la candidatura de José Luis Tamayo en 1920. Desde septiembre de 1922, el Telégrafo se alineó con el movimiento estudiantil al punto que propuso el 4 de octubre una reforma universitaria en la que se incluyeran las ciencias humanísticas en el pensum académico. Al estallar la huelga de los trabajadores ferroviarios del 26 de octubre, el tema fue titular de primera página. Adicionalmente, se publicó la conversación de telegramas entre el gobernador de la provincia, General Pareja, y el presidente de la empresa de ferrocarriles respecto a la huelga. En términos cualitativos, la huelga tuvo una connotación de movimiento obrero y se vinculó a una columna a la que se hablaba de la inflación. El tema se mantuvo con un bajo perfil hasta el 23 de octubre, cuando el diario El Telégrafo publicó en la portada fotografías del homenaje a Enrique Baquerizo Moreno, hermano del expresidente Alfredo Baquerizo Moreno y principal opositor del presidente José Luis Tamayo. En la misma página apareció una foto de una manifestación obrera frente a las instalaciones del diario, junto a una columna en la que nuevamente se habla del movimiento obrero. Los insistentes tirajes periodísticos de Diario El Universo, en una oposición camuflada en contra del gobierno de turno, logró que en un cruce de telegramas el presidente de la República, José Luis Tamayo, le responda a José Castillo, director del medio comunicativo, y lo tilde de agitador político y de querer beneficiarse con la anulación de los bonos producto de la conversión de la deuda a sucres realizada en 1916. Es decir, según el presidente Tamayo, lo que en realidad buscaba el director del periódico era la anulación de la deuda que la empresa mantenía en sucres.
La huelga se había propagado de tal manera que llegó incluso al sector de los tipógrafos, responsables de la elaboración de los periódicos. Los diarios no circularon el 15 y el 16 de noviembre. A su vez, los voceadores del telégrafo impidieron su circulación el 14 de noviembre, ante la negativa del dueño a bajar el precio del ejemplar. El 17 de noviembre, cuando la situación se normalizó y el diario volvió a circular, la matanza ya había ocurrido. La ley de incautación de giros había sido aprobada. El director del periódico, forzado al exilio por un editorial condenando la matanza, y el impulsor de la ley, Víctor Emilio Estrada, encargado de una comisión ejecutiva que buscaba su correcta aplicación y el control en el tipo de cambio, tal como se esperaba. En este sentido, a manera de conclusiones, se puede determinar que la huelga del 15 de noviembre de 1922 evidenció por lo menos 3 hechos concretos. Primero, el surgimiento de un movimiento obrero organizado capaz de ejecutar presiones políticas efectivas. Segundo, permitió visibilizar las contradicciones de los grupos hegemónicos como son los exportadores, importadores y el sector financiero, en su intento para paliar la crisis económica. Y tercero, permitió evidenciar los diferentes discursos y tratamientos informativos por parte de la prensa guayaquileña. Ahora bien, es necesario tomar en cuenta qué dicen los observadores de medios de comunicación sobre el rol de los medios ecuatorianos. Según la Sociedad Interamericana de Prensa, el Ecuador en el índice Chapultepec de Libertad de Expresión y Prensa del periodo mayo 2019 a abril 2020 tiene un puntaje de 42.5 sobre 100, ubicándose en el puesto 17 de entre 22 países, debido a la realidad de los medios y los periodistas en las protestas de octubre de 2019, donde se coartó la libertad de prensa por parte del gobierno. Así también es importante cuestionar los medios de comunicación que se consumen, puesto que según la teoría del círculo virtuoso, las personas que ven más informativos de televisión, leen más periódicos, usan internet y prestan atención a las campañas electorales, tienen conscientemente más conocimiento y son más participativos. Según Norris, las investigaciones a partir de estudios de panel indican que hay ciertos reforzamientos entre medios, campañas y ciudadanos, por lo cual se da cierto círculo virtuoso más que relaciones unidireccionales. Por lo tanto, es importante cuestionarnos en qué momento se ha de considerar a los medios de comunicación como actores políticos, o será tal vez que siempre van a ser los primeros actores políticos. ¿Cuáles son los elementos que determinan la actuación política de la prensa entre los medios públicos y los independientes que claramente han sido marcados en el Ecuador? ¿Qué mecanismos activan los medios de comunicación que los evidencia como actores políticos en los procesos electorales? ¿Qué papel juega la información en las crisis políticas que siguen surgiendo en la actualidad? Y finalmente, ¿qué importancia tiene la cultura política de los ciudadanos ecuatorianos frente a la responsabilidad de consumidores frente a los medios de comunicación? En el Ecuador, los medios de comunicación son objetivos, verídicos, oportunos y plurales en la información que imparten. La hipermediatización en la que vivimos debería garantizarnos conocer la realidad de la información desde todos los puntos de vista para romper con el poder de los medios de comunicación de las masas.